Sí, buenas noches. Hoy la verdad es que una alegría enorme, Judith Field en el país, nuevamente una alegría cuando ella me dijo que iba a estar. Tenemos grandes novedades, no solamente los dos últimos libros que ha presentado Judith, sino que nos ha preparado una sorpresa también del libro venidero. Agradecemos al espacio, al Departamento de Literatura y Sociedad del Centro Cultural de la Cooperación, que siempre permite, nos da la posibilidad de estos encuentros para hablar en este caso de poesía argentina contemporánea, hoy en particular de dos libros, Lo Inesperado, el más reciente libro publicado por Judith Field, y el anterior, Fotos. Nos acompañan en la mesa, aparte de la autora, Catalina Bocardo y Silvia Camerotto. Ellas se van a referir a estos dos libros que menciono. Agradecemos también a la jefa del Departamento de Literatura, Susana Chela, que está trabajando en su labor en esta hora, así que no nos va a poder acompañar, pero siempre en nuestros corazones, Susana. Y les extiendo el saludo de ella para con ustedes. Así que bueno, sin más dilaciones, vamos a empezar por el libro. Vamos a conservar un escrúpulo cronológico. Primero ha salido Fotos, así que Catalina, vamos a ver qué te ha disparado la lectura de Fotos de Judith. Entiendo que es mejor con eso, ¿no? ¿Con el micrófono? Sí. ¿Sí? Fantástico. Un poco alta, tengo problemas con estas cosas. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches. Una alegría este libro Fotos de Judith y gracias por permitirme la presentación de este libro. Voy a leer una reseña de las tantas cosas que me interesaron del libro Fotos, y sé que quedaron un montón de cuestiones por fuera porque es un libro muy rico, ¿sí? Un libro que tiene poemas muy cortos y con versos cortos, y al mismo tiempo produce todo el tiempo una relectura, ¿no? Uno lee y tiene que volver sobre alguna reflexión. Con un epígrafe sacado del mismo libro, tomado de uno de los versos: el ojo humano supera la lente. Fotos. Primera parte, espacio-tiempo. Coleccionar fotografías es coleccionar el mundo. Frase de una ensayista sobre el arte visual que copó el siglo XX junto con el cine y se convirtió en una inexorable actividad cotidiana en el XXI. ¿Hay arte con pretensión de realismo? ¿Existe una realidad que podría ser apresada en cada uno de sus instantes? Y en todo caso, ¿el coleccionismo sería la necesidad oculta de este texto de Judith Field? Pero ella no ha construido su poemario al modo fijo de una muestra de vitrina o un álbum familiar. Este objeto no es estático. Las fórmulas periquianas de tiempo y espacio nos permiten notar la arquitectura espacial que la autora realiza para, al mismo tiempo, urdir la trama temporal en sus poemas. El tiempo en sí no se ajusta a parámetros claros, es expansión, es una continuidad inacible aún en el lenguaje práctico de los relojes. En cambio, el espacio con su materia y antimateria, sus llenos y vacíos, con sus objetos y sensaciones, nutren aquella otra noción que carece de referencias precisas. Y la poeta, en este libro, cada vez recrea cierta percepción temporal por su manera de nombrar los objetos, como sucede en las siguientes estrofas, cuyos versos traccionan el tiempo. Cierro el cofre, espera con ansia la llegada de otras cajas.
las nuevas cajas llenarán el cofre. Cuando el cofre esté lleno, habrá más cajas para contemplar. Habrá más y más cajas para abrir. En otro de los poemas sobre el devenir del invierno, nuevamente la exacta mención de los distintos cuerpos de la naturaleza logran un efecto movedizo. El sol es una esfera remota. Nada resguarda del frío. El día se consume en sombras. No hay huellas en la nieve espesa. Captamos poéticamente el recorrido tardío de rayos lumínicos desde el espacio exterior hasta la sensación helada de los cuerpos ubicados en este planeta, junto con el crecimiento de las sombras que embullen al día, y un final sobre la imposibilidad de las huellas de algún caminante. Las cosas se transforman y transcurren o se desajustan por la delicadeza de la observación poética. De la misma forma, en la total cercanía, en la propia materia personal, se hace lugar el dolor físico. Dolor. El grito desaforado crece. El cuerpo se impregna de él. Se siente vibrar. Vibra. Vibra. Hay una tipología de los espacios de la que los poemas se van apropiando. Algunos versos asépticos describen una zona de convalescencia de un cuerpo. 4 paredes rodean la cama. Las paredes están selladas. Un aire frío circula. El ambiente es agradable. Para, en las siguientes estrofas, contrastar con la luminosidad vital procedente de afuera. El sol brilla en la ventana. El cielo está vacío de nubes. La mañana luminosa reconforta. Luego, la última estrofa produce extrañamiento a pesar de una descripción aparentemente sencilla. Imagina un color agradable, calles transitadas, mesas de café bajo el sol. ¿Quién es el referente de este imagina? ¿Es un juego especular en el que el yo se habla a sí mismo? ¿O se trata de una indicación al interlocutor para seguir manteniendo distancia? 2. La observadora. Un yo observa, selecciona y obtura su mirada sobre una diversidad de elementos y situaciones. Un yo se lide en los objetos. Versos cortos de sintaxis seca. Versos descriptivos de cosas. Cuerpos humanos como cosas. Órganos como personas. Hasta el límite de desubjetivarlas. En el poema Vida no hay un sujeto individualizado o integrado. Las partes corporales obran autónomamente y deslindadas de la mirada. El corazón late, la sangre circula y alimenta. Los órganos trabajan constantes, los cabellos se envanecen. La mirada está fija en el pasado. Tampoco una fotógrafa suele aparecer en sus propias tomas, salvo que sea una selfie. Sucede que nada más lejos del ego o del yo narcisista hay en el registro de este poemario. Huidora del sentimentalismo, aunque no de la sensibilidad por el mundo. Atenta a las sutilezas cambiantes de los cuerpos, a la vibración del sonido grave de un salmo, o al olor cálido a especies esparciéndose. A la soledad de un cuerpo que otros observan, al silencio pandémico de las calles con sus animales dispersos. Al volver sobre nuestra lectura, se abren preguntas. ¿Quién detrás de la máquina que congela cada instante? ¿Y para quiénes esas fotografías sorpresas? El acto parsimonioso de fotografiar como el acto de la escritura. Phil recrea atmósferas al citar aspectos de la realidad. Con oficio de poeta surrepticia, logra una atribución de sentimientos o emociones en los poemas. En Beacon y Minneapolis, relativiza el aquí y el allá. Conecta ambas locaciones a través de 2 ruidos que coinciden en el lapsus. El golpe sobre las tablas de un hueso con el que juega un perro. Y otro golpe en el cemento
de la caída de un cuerpo anónimo por un disparo de un fusil. Dos hechos son parte de una misma imagen. La poesía obra por sinécdoque, por supresión, a través de un lenguaje paradojal. Fotos construye una totalidad, más allá de la pluralidad implícita en el sustantivo del título. No son poemas desperdigados de sentido ni simplemente colocados por contigüidad. Así lo concluye además un poema ensayístico titulado Distancia. Un espacio separa los cuerpos. Los cuerpos ven lo que no ven, evocan fantasmas. El espacio es inabarcable. Allí el rescate de lo fantasmagórico, lo evocativo. El yo poético puede ser un imaginario, un yo social, un yo espectador de obras artísticas visuales o el que se lanza a la captura de las imágenes. Y un yo que se vacía a sí mismo ha tomado conciencia del espacio inabarcable o de los fragmentos de espacio dentro del otro mayor. En Fotos, Judith Filk trabaja la construcción de imágenes sensoriales en el distanciamiento. Sabe, entiende que quien mira y quien es mirado están en el mismo vaivén espectral del poema. Gracias. Bueno, gracias Catalina. Una muy sensible lectura de este libro de Judith, que en lo inesperado, estas escenas minimalistas, pero a su vez con un fuerte trabajo verbal, la poesía de Judith Filk ha ido decantando, donde cada palabra tiene filo. Los últimos libros de Judith Filk tienen esa característica, una labor artesanal casi en el armado, en la estructuración de los poemas, y un decir absolutamente certero respecto a eso, con fuertes imágenes que cautivan al lector. Al menos ha sido la experiencia que me ha ocurrido a mí, y entiendo que quienes accedan al libro van a tener igual sensación. Ahora, para referirse a lo inesperado, que siempre un disparo de cámara a veces puede ser inesperado, es lo que surge en lo inesperado. Le quiero dar la palabra a Silvia Gamero. Sí. ¿Se oye? ¿Sí? Perfecto. Buenas noches, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Judith, a Alberto, al Centro Cata por acompañar. Bueno, en este caso y un poco con una línea diferente, pero siguiendo la misma temática de la que hablaron Alberto y Catalina, a mí me toca hablar de lo inesperado. Y entiendo que en lo inesperado hay una historia. Justamente desde el título, ahí estamos mejor, gracias. Ya el título nos anticipa esta vía reveladora que nos permite reconocer y sobre todo entender el hoc tempus, el aquí y el ahora, eso que pasó en un momento particular y en una situación particular, que leemos desde el primer poema del libro, que es Acecho. En ese poema dice: de la sombra detrás de la cortina, y de ahí surge la continuidad del gris, de los cuerpos que se abren paso con esfuerzo, de las piernas que están hundidas en el barro, y aún, pese a todo, hacia el final del libro, esos cuerpos anhelan la luz. Quien escribe anhela la luz. La poeta sostiene un estado, un modo de estar, y las relaciones de ese modo de estar consigo misma. Transforma las palabras en elementos interactivos y sucesivos. Son datos inmediatos que a su vez le dan identidad. Una identidad que es propia del tejido de su escritura, en la que el cuerpo se ocupa de organizar la palabra. Este poemario es la huella digital de Judith, y esa huella es definida por el contexto, sin clichés, sin golpes bajos, lo dice prolijo, en un tono que potencia cada palabra, llamándonos a querer saber cómo sigue el libro.
nunca abandona el ritmo, en realidad lo ordena y sabe cómo hacerlo. Y ya que solo leemos cuando releemos, me permito compartir con ustedes una pequeña jerarquía que armé luego de algunas lecturas de las que hice del libro. Y aquí va: acecho, sombra, cuerpos, esfuerzo, barro, hunden, inmóvil, dibuja, llegar, espejo, hospital, vacío, memoria, lectura, amparo, reconocer, levantarse, amnesia, guardia, recuperación, canto, repite, soledad, encuentro, huellas, polvo, ausencia, luz, ilumina, sonido, cristalino, permanece. Es una jerarquía subjetiva, tan subjetiva como lo es el lenguaje mismo, y también el modo de comunicar, de establecer la relación de la experiencia de un cuerpo en el lenguaje. El objeto es el mismo de principio a fin en un tiempo histórico que es atemporal, es presente en el presente y es además realista. No hay sutilezas, hay palabras justas que nos despiertan, que nos dejan en estado de alerta, y hay una estrategia y una lógica interna, un punto de vista. Cada poema en lo inesperado muestra, esconde, vuelve a mostrar, traspasa y no cesa de tener algo para decir. Es un poemario de la reciprocidad. Qué certero, Silvia, y en esa reciprocidad de este libro, Lo Inesperado, un libro que a mí me sorprendió mucho cuando lo leí, en una variable que no es menor para Judith, que tiene que ver también en no escapar a lo circundante, a la realidad social. Hay unos poemas con fuerte contenido social que de alguna manera también dialogan con la realidad propia del país, de nuestro país, quiero decir, porque las escenas de las que han conmovido a Judith y por las que ha escrito son tranquilamente también en épocas tan complejas como esta pueden haber ocurrido en cualquier barrio de la ciudad o del conurbano. Eso es una Judith en estos dos libros y los anteriores también. Es algo que señalo porque la poesía argentina contemporánea fácilmente rehuye algunos temas. No es el caso de Judith. Como corolario y sorpresa, me llegó hace 2 o 3 meses, ya no recuerdo cuándo, un libro que me despertó la curiosidad como lector, porque por el título mismo y algunas palabras que había cambiado con la autora, ese es un libro sobre árboles. Yo dije, sobre árboles, ¿qué será, no? Entonces cuando terminé de leer el libro dije, ay, qué lindo que va a ser hacerle un texto de devolución a Judith, porque realmente fue un libro que me encantó leer. Y claro, uno cuando tiene la presencia de los árboles en la literatura, tenía un vademecum de cosas para asociarlos. Entonces pensé en el varón rampante, en Cosimo, en los 2 árboles que menciona el poema nacional, que son el ombú y el tala. Pensé en el árbol de Hacendama, mencionado en los textos sagrados, en los árboles que componían la balsa en la que huían un fugitivo y un niño, en ese libro tan mítico para los que lo leímos en la colección Robin Hood de Mark Twain. Pensé en esas cosas. También pensé, bueno, cómo organizarle, cómo devolverle esa gratificación que me había deparado la lectura. Bueno, lo he hecho seguramente torpemente con este texto, que te lo voy a leer ahora, Judith. Ella ya ha leído, así que va a volver a escuchar los dislates. Árboles se titula el 9º poemario de Judith Filk. A diferencia de aquellos que de manera veloz acudirían a la mente del lector, albergado dentro de libros con las hojas dobladas, amarillas o solitarias, y que sirven de escenario para quienes cuentan una determinada fantasía o verso, por caso unos pocos ejemplos. El árbol definitivo del varón Cosimo, aquellos otros que conforman la balsa con la cual un niño junto con un fugitivo navegan de noche, los 2 mencionados en el poema nacional, y el árbol de Hacendama que refiere el texto,
el texto bíblico, la autora revisa con crueldad microscópica cuánto ocurre cuando una planta se ramifica a cierta altura del suelo. Cito: está donde lo busca la mirada, dice cobijo y gozo, más allá el cielo. Un trovero insular, agregaría hoy, imaginó en una canción la posibilidad de hablar como un árbol, con una sombra proyectada hacia su interlocutor. Los poemas enseñan sutiles descubrimientos similares al ya mencionado. Otro, un murmurar que pinta imágenes, un tronco oscilando en el viento. A donde quiera que fuere pasará el tiempo y un día entraremos en la triza del recuerdo. Pero aún existe la posibilidad de dar con libros como el que ahora está en nuestras manos, lector, ya los tendrán ustedes también, para tratar de encontrar y de que nos parezca haber oído muchas veces una historia propia, ajena, inventada, para vivirla otra vez cuando ello ocurra y en ese día remoto que ya habrá pasado. Un signo, un color, un sueño y un verso de Judith, tonalidades vibrantes, siluetas definidas, vida. Para no desmentir esto, la autora ha preparado la lectura con estos poemas de anticipación del libro que va a salir en marzo del año 24, si los astros son propicios y si el país sigue en pie. Esto es un poema que es la trilogía de poemas. Se llama Transmutación. 1. Camina por el sendero entre los árboles. Las copas se entrelazan sobre troncos altos. Se sienta en un banco. Se saca zapatos y medias. Los pies se desvían del sendero y pisan la tierra blanda. Percibe un murmullo ininteligible. Huele la frescura y la humedad. Se detiene. Su cuerpo sube lentamente. Encuentra un cielo despojado de nubes. Se vuelve sólido, quieto. Las manos llenan en los brazos extendiéndolos. Ve hojas verdes brotar una a una, como chispazos. Las ramas buscan copas donde entrelazarse. Los pies descalzos se apoyan en la tierra fresca. Los pies se alargan, los dedos crecen, atraviesan los culmos fríos con facilidad. Se instalan. Pies y dedos se endurecen. Abre las ramas brazos para subir la luz. 2. La noche se acerca, hace cada vez más frío. Empiezan a caer copos blancos. Los copos resbalan por sus ramas, caen cada vez más rápido. Un beso blanco los obliga. Siente el frío en las hojas. Oye el ulular del viento. Su tronco va de un lado al otro, de un lado al otro. Los copos son una cortina densa. La tierra es cada vez más alta, más fría, más blanca. La sueña oscura y suave. Sus ramas se hunden, las hojas se cierran.
flores. El sol refulge sobre sus ramas, siente un calor húmedo, dobla su copa y mira hacia abajo. Ve ardillas correr entre los árboles y trepar sobre su tronco. Siente pequeños tirones, escucha ruidos amortiguados, dobla su copa nuevamente. Lejos, sobre el colchón verde, ve castañas rodar aquí y allá. Rápidas, las ardillas bajan por su tronco, las levantan con las patas y se meten por el hueco entre sus raíces. Ya no las distingue, pero escucha un entrechocar de bolas de superficie sólida, cada vez más bolas, como si las ardillas jugaran al billar. Oye ruidos sucesivos, estacatos, como si las ardillas jugaran a construir una torre. Más ruidos, un castañetear de pezuñas. Después, solo el silencio. Gracias. Bueno, esto, como dijo Judith, conforman la trilogía sobre un libro que reflexiona sobre esos aspectos de la naturaleza, sobre los que Judith, en las últimas charlas que tuvimos, se volvió súper preponderante para ella. Y necesitaba escribirlos, al menos eso era el anuncio que me había hecho en su momento. Yo si me permiten, voy a leer uno de los poemas del Inesperado, y si vos querés hacer lo propio, Catalina, de fotos. Vamos a buscar perfecto. Bueno, ahí está, vamos a hacer la lista de Silvia, que ella mencionó en como ya he dicho, que era el carácter subjetivo de su lectura, pero bueno, vamos a compartir entonces los poemas, o algunos de los poemas que Silvia glosó y que le depararon esas palabras que nos dijo. Desde el aire. El avión vuela a gran velocidad. Desde las ventanas se divisa un horizonte de juncos. Las flores se mueven en vaivén. Domina el gris. Metros más abajo, los cuerpos se abren paso con esfuerzo, las piernas hundidas en el barro, anhelando la luz. Cruzar. Llega hasta la cúspide, inclina la cabeza, el vacío se despliega ante sus ojos. Al otro lado distingue un bosque impenetrable. Su cuerpo espera inmóvil. Su mente dibuja pájaros, pumas, ardillas, lobos. Destino. De nubes negras y espesas cuelgan dos cuerdas resistentes. Las fibras se tuercen y entrelazan. Dos manos aferran las cuerdas. Dos piernas se balancean, suspendidas. Lentamente, con esfuerzo, las manos van trepando una detrás de la otra, tratando de llegar. Uno de los hits del libro. Videojuego. Empuña la palanca de mando. Está pendiente de la pantalla. Ve figuras que corren y disparan. Mueve la palanca. El plano se acerca. Las figuras se esconden. Los disparos aumentan de volumen. Una figura empuña un revólver. Acerca otra vez el plano. Observa la figura con atención. Su rostro es un espejo. Memoria. Desear el insomnio para no ver las imágenes que desbordan el sueño.
acoger el olvido para llenar el hueco de la nostalgia. El sueño vence y en el sueño acosa el recuerdo de un paisaje vacío. Pasado. Con los ojos cerrados veo un café a un océano de distancia. Entra el sol por las puertas ventanas. Rostros conocidos ocupan las mesas. En el fondo del cajón de un cajón encuentra un papel. Los años lo tiñeron de amarillo. Saca el papel con cuidado y lo mira. Se amontonan las letras enmarañadas. No hay bordes. Lee las letras sin entenderlas. Y el que cierra el libro, paisaje, cruzan el puente sobre el río. Aguas cristalinas bajan entre las piedras. Las manos apoyadas sobre la baranda detienen la mirada. Escuchan el sonido cristalino del agua al chocar contra las piedras. Se alejan, los ojos fijos en el agua. Transcurren su vida y otras vidas. Nuevos pasos cruzan el puente, pero el sonido permanece cristalino. Eso ha sido una versión de Lo Inesperado. Y ahora vamos a escuchar a Catalina. El primer poema del libro muestra un cuerpo desnudo. Pensé que se escuchaba, pero vamos a usar. Muestra un cuerpo desnudo descansa en una base. El cabello profuso roza los senos. Llegan turistas en grupos de 10. Lo miran de todos los ángulos. Consultan folletos. Lo miran nuevamente con atención. Asienten. Retoman la marcha. Virus. Veredas vacías recorren plazas vacías. No hay nadie en la arena, nadie en el sube y baja, nadie en las hamacas precintadas. Por las calles circulan jirafas, rinocerontes, leopardos. Nadie sube en ascensor, nadie recorre los pasillos. Detrás de las puertas cerradas se escucha el silencio. Un poema donde, como entre otros, aparece la preocupación social, ¿no?, a la que hacías referencia. Diferencia. Una familia arrastra un carro en la vereda. Se para frente a un tacho de basura. Los chicos corren, trepan, se tiran de cabeza. Salpican cartón, plástico y metal. Emergen entre sobras de comida. Excavan tesoros que aferran, posesivos. Saltan del tacho a la vereda. Juegan carreras de autos. Cuentan cuentos moviendo títeres. Acunan muñecas tarareando bajito. Sus ropas despiden un olor ácido. Odio. Avanzan con paso firme. Tienen el ceño fruncido, los labios apretados, la mirada fija. Mientras avanzan, sus dedos se cierran, forman un puño, lo aprietan. Hay varios que me gustaría leer. Insomnio. Yace en la cama, los ojos cerrados, y espera el día. Mientras espera, sus pensamientos se suceden, orbitan, se funden. No hay espacios vacíos.
Pensar es compañía. Gracias. Bueno, Judith, ahora viene la parte de las revelaciones escandalosas. No le había dicho nada a Judith, así que bueno. ¿Cómo está Judith? Bueno, ¿qué querés contarnos? ¿Querés hablarnos sobre árboles? ¿Hablar sobre estos libros? ¿Cómo te ha recibido el país? ¿Cómo te has sentido? Me sentí inválida, discapacitada, porque soy. Mientras escribí los libros no podía trabajar, entonces tenía mucho tiempo y necesitaba vivir el placer de escribir. Sobre árboles les puedo contar cómo empezó. En una charla con Débora, que está ahí, y con Alejandra, que no pudo venir porque está en Barcelona. Bueno, ahora está en México. Y entre otras cosas charlamos sobre nuestra relación. Hablé sobre mi relación con la naturaleza, que se profundizó viviendo en mí con el pueblo donde vivo. Tenemos un jardín y cuando voy a la terraza puedo ver el jardín. Y eso me produce mucha serenidad y mucho placer. Como les dije a Débora y a Alejandra, yo soy un árbol. Yo sé que es un chiste, pero es una metáfora. Yo le dije a Alberto cuando nos preguntó a Nene Cañas y a mí qué libro estaba en preparación, yo dije un libro sobre los árboles, porque ahora cuando el capitalismo es salvaje, cuando el capitalismo siente tanta necesidad de lucro, eso impulsa el desarrollo cada vez más rápido. Y ahora vemos el desarrollo de la inteligencia artificial, que a mí me da miedo, porque es imparable. Y yo siento que contra eso tenía que escribir un libro sobre los árboles. Los árboles están en todas partes. No, en transmutación, yo me imagino un hombre, no es un hombre porque no tiene sexo, una persona que se transforma en árbol y que vive lo que vive el árbol. Y el libro sigue así. Los poemas son poemas en prosa, que es lo que se me ocurrió experimentar. Y hay un poema sobre el baobab, otro poema sobre la quenua,
otro poema sobre el olivo y otro poema sobre el sicómoro. Además, todos los paisajes tienen un árbol o árboles. Yo sentí que escribía un libro que era un refugio. Débora me pasó un enlace sobre el diálogo con el dramaturgo Mauricio Cartún y con el filósofo que es maestro de Débora, que ya no me acuerdo el nombre. Farneda. Pablo Farneda. Ay, gracias. Y Mauricio Cartún dice en un momento que es el cuerpo contra la corporación. Y yo pienso que no lo vamos a ganar, pero pienso también que lo tengo que intentar desde mi rol de poeta. Bueno, y claro que sí, porque no solamente lo intenta Judith, sino que yo creo que en Árboles está esta situación de la imaginación muy desplegada, ya que estaba hablando de inteligencia artificial. Una de las cosas con las que, digamos, la inteligencia artificial no puede es con la posibilidad de imaginación y también con la posibilidad verbal, digamos, concreta, ¿no? O los neologismos propios de una sociedad. Ahí hacen, se dio el caso, voy a narrar una situación pequeña. Se procuró hacer un himno para una institución escolar, entonces la persona que está a cargo de la institución le pidió a la inteligencia artificial que le realizara los versos. Justamente tenían que hacer hincapié en el árbol de la Guaribay, porque hay un árbol de Guaribay ahí. Entonces yo tuve la posibilidad de leer esa construcción y claro, era muy, no sé cómo llamarlo, enclenque, digamos. Sí, muy artificial. Entonces era toda una sucesión de rimas también, porque se buscaba la rima, pero sin ninguna clase de logro o profundidad, digamos. Entonces los poetas, los dramaturgos, los literatos, digamos, tienen la chance también de dar su esquema de resistencia, en esas construcciones que implican la imaginación. En estos tres libros de los que hemos estado hablando de Judith, uno cuando los lee no es posible volver a imaginar un mundo intacto. Creo que eso es lo sustancial. Y cuando eso ocurre, Judith, es que ocurre la poesía de alguna manera, al menos en cómo uno la percibe. No hay posibilidad de volver a imaginar un mundo intacto. Después de leer fotos o después de leer lo inesperado, yo que he tenido la chance de leer Árboles. Calculo que pasa eso, pocas veces pasa, pero no sé qué cosa será la poesía, pero uno tiene la sensación de que gravita sobre uno esa sensación, digamos, concreta, y bueno, debe estar también ahí eso que podemos llamar poesía. Bueno, yo ahora voy a abrir la parte social, que estamos todos acá para Judith. Quiero agradecerle la presencia de Silvia, de Catalina y al Centro Cultural de la Cooperación, que nos permite estos espacios anteriormente para hablar de libros. El libro Árboles va a estar disponible en marzo del año 24, es el sexto libro que nos confía Judith. Nos sentimos muy honrados de contar con Judith en el catálogo y que es una reincidente total ya en la editorial, así que tan mal nos la tratamos. Así que bueno, les agradezco el nombre de la editorial, somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida. Eso es todo. Gracias.